Buenos días. Hoy haremos salsa bechamel. La proporción básica necesaria para hacer esta salsa es igual cantidad de grasa que de harina, que requerirá más o menos leche dependiendo de la textura que deseemos. Primero haré la versión tradicional con mantequilla, que también se puede preparar con margarina vegetal que no sea light. Después haré otra con aceite vegetal, que puede ser de oliva, de girasol o el que utilizáis en la cocina. Yo utilizaré aceite de coco. La harina que añado es de trigo, pero puede ser de espelta, de avena o de otros cereales. Y si la queréis sin gluten, la de arroz va bien. La leche de vaca también se puede sustituir por la leche vegetal que más te guste. Utilizaré medio litro de leche, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina de trigo y sal al gusto. Y opcionalmente, pimienta blanca y nuez moscada también al gusto. Tal como he comentado al principio, si deseamos una salsa más o menos consistente, se debe subir o bajar la cantidad de leche añadida. También, a más tiempo de cocción, obtendremos una salsa más densa. Pongo la mantequilla a derretir. Una vez licuada, le añado la harina. Hay que remover constantemente. Se tiene que cocinar bien la harina, pero con cuidado que no coja color y sabor a tostado. Aproximadamente unos 4 minutos, pero depende de la intensidad del fuego. Seguidamente le añado la leche despacio, bien caliente para que no forme grumos. Sigo removiendo todo el rato. Veremos que va espesando. Y hacia el final le añado un poco de sal, la pimienta blanca y un poco de nuez moscada. Siempre va bien tener leche a mano por si se espesa demasiado y hay que rectificar. Cuando tiene la textura deseada, apagamos. Hay que tener en cuenta que cuando pierda temperatura será más consistente. Está en su punto y ya podemos utilizarla. Bueno, vamos a la bechamel sin mantequilla. En su lugar utilizaré aceite de coco porque es el que más utilizamos en familia. De esta manera obtendremos una bechamel de sabor más ligero que con mantequilla. Las proporciones de los ingredientes son las mismas y se procede de la misma manera. Pongo el aceite a calentar. Añado la harina. Voy removiendo para que se cocine la harina sin quemarse. A los 3 o 4 minutos ya está cocinada. Le agrego la leche poco a poco, muy caliente, y sigo removiendo. Ya va espesando. Hacia el final añado la sal, pimienta blanca y un poco de nuez moscada. Como hemos visto, hay que ir removiendo todo el rato. Igual que con la anterior, en 8 o 9 minutos ya tiene la textura que necesito. Ya se puede utilizar. Y hasta aquí el vídeo por hoy. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.